¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, les saluda Leobardo Marín. Hoy es miércoles 30 de abril del 2025 y tenemos dos notas importantes que compartir con ustedes. La primera, extradiciones de capos del narcotráfico a Estados Unidos seguirán como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, anuncia Omar García Harfuch. Por unanimidad, diputados federales avalan que funcionarios de Pemex, CFE, SAT y Banjico porten armas. Le tenemos los detalles. La iniciativa, la reforma fue avalada por todas las bancadas en San Lázaro. ¿Qué tal, amigos? Pues hoy estuvo Harfuch de visita en el Senado de la República y hizo algunas declaraciones. García Harfuch afirma en el Senado que las extradiciones de capos a Estados Unidos continuarán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó ante el Senado que las extradiciones de capos de narcotráfico a Estados Unidos seguirán adelante como parte de la Estrategia Nacional para combatir el crimen organizado y reducir la violencia en el país. Durante su comparecencia, García Harfuch aseguró que estas acciones son permanentes y encabezadas por la Fiscalía General de la República. Las extradiciones no han parado, son de manera continua encabezadas por la Fiscalía y continúan. Obviamente hay unas mediáticas que obviamente hay unas más mediáticas que otras, pero no ha habido un mes que no haya extradiciones, subrayó Harfuch. A su vez recordó que en febrero pasado se realizó una entrega relevante de 29 narcotraficantes al gobierno estadounidense, entre ellos figuras de alto perfil como Rafael Quintero. Esta acción, explicó, se llevó a cabo para evitar que fueran liberados o protegidos mediante acuerdos judiciales. Se hizo con el objetivo de evitar que salieran libres. Se tenían informes de posibles acuerdos con los que se pretendía favorecer a alguno de ellos, comentó Omar García Harfuch. Respecto a los avances en la lucha contra el crimen, Harfuch expuso que en los últimos meses se han logrado más de 18,000 detenciones y la destrucción de más de 800 laboratorios clandestinos. Estos resultados, dijo, afectan directamente las finanzas del crimen organizado. También destacó una reducción importante en los homicidios dolosos durante el primer trimestre del año. Este es el primer trimestre más bajo en homicidios desde el 2018. El hecho de que haya resultados no quiere decir que el problema esté resuelto, pero sí que estamos en el camino correcto, sostuvo ante legisladores. Esto fue lo que señaló Omar García Harfuch en una reunión, en una comparecencia a puertas cerradas ante senadores de diferentes bancadas parlamentarias. Lo más importante es que evidentemente él habla de que las extradiciones continuarán, por lo que no se descarta que las detenciones de los últimos meses que se han tenido de algunos funcionarios municipales, algunos líderes del cártel de Jalisco y del cártel de Sinaloa pudieran ser extraditados como parte de este convenio de colaboración con Estados Unidos. Hay que recordar que si algo se ha aplaudido, o por lo menos el gobierno de Donald Trump ha resaltado, es esta colaboración que ha tenido México en los últimos meses con su administración para poder frenar un poco el tráfico de droga, específicamente del fentanilo, y de allá para acá el tráfico de armas, que es donde se fortalecen algunos grupos criminales en el país. Por lo pronto, Harfuch dijo que no se detendrán. Hay que recordar que ha habido un señalamiento por parte de la oposición de que no se había informado en qué consistían, quiénes eran, quiénes vienen, quiénes se van a ir. Sin embargo, ya dijo Harfuch el día de hoy que estas deportaciones van a continuar. Así que no se descarte que líderes de grupos criminales, de células criminales, sobre todo del norte del país, que operan en el norte del país, específicamente de estos grupos que se mantienen enfrentados, tanto los de El Mayo y los de El Chapo Guzmán, pudieran terminar en cárceles de Estados Unidos. Así como también se han detenido, hay que recordar, en las últimas semanas a líderes de plazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel señalado está entre la lista de los señalados por Estados Unidos como grupos terroristas. Así lo declararon ellos, así lo han señalado. Entonces seguramente el gobierno de Estados Unidos pedirá
que estos líderes sean trasladados y juzgados en prisiones de Estados Unidos, como ocurrió recientemente con el Mencho, bueno, ese se lo llevaron ellos de manera clandestina, sin permiso alguno. De repente estaba en México y de repente apareció en Estados Unidos en una cárcel. Pero bueno, hay que recordar que también se detuvo a otros, como por ejemplo García Luna, ¿no? Que finalmente fue extraditado a Estados Unidos. También Rafael Caro Quintero, uno de los precursores de la venta de droga y cocaína en nuestro país. Entonces, finalmente estas colaboraciones como parte de una estrategia nacional para combatir el tráfico y producción de droga en el país van a continuar. Eso lo dijo Harfuch en una reunión a puertas cerradas ante el Senado de la República. Y bueno, en otro tema, hoy hubo temas sobre esta nueva ley que se promovió al interior de San Lázaro. Diputados aprueban reforma que permite a funcionarios de Pemex, CFE, SAT y Banjico portar armas. Dice, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite portar armas a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria, Casa de la Moneda, Centro Nacional de Inteligencia y el Banco de México. La reforma, que modifica 57 artículos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue aprobada con 476 votos a favor y 2 abstenciones. Ahora pasará al Senado para su discusión. La reforma busca permitir que integrantes de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada cuenten con una licencia para que porten armas de fuego para cumplir funciones de seguridad siempre y que se justifique la necesidad de hacerlo y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Fue lo que aprobaron los diputados. Esto lo aprobaron los diputados el pasado 24 de abril. Ya hoy en el Senado aprobó esta reforma que consiste en que los funcionarios del SAT, funcionarios de Pemex y funcionarios de CFE pudieran portar armas ante la inseguridad que vive el país, ¿no? Finalmente era una petición de el gobierno de el presidente López Obrador. Él fue el que propuso esta reforma, ¿no? Entonces, finalmente ya fue avalada el 24 de abril por los diputados federales. Hoy ya es avalada por el Senado de la República. El Senado de la República aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Si bien se modifica más de 100 artículos, uno de los aspectos más destacados será la autorización para que funcionarios de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada puedan contar con una licencia para su portación. Con 105 votos de los senadores presentes en el salón de sesiones, el proyecto enviado al Congreso de la Unión por el expresidente Andrés Manuel López Obrador recibió el visto bueno. Con ello será turnado al titular ejecutivo federal, que en este caso es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que continúe el trámite correspondiente. Después de su promulgación, funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Pemex, Servicio de Administración Tributaria, SAT, Casa de la Moneda, Centro Nacional de Inteligencia y Banco de México, Banjico, podrán tener una licencia de portación de armas de fuego siempre y cuando justifiquen la necesidad de hacerlo y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Entonces, aquí está. Primero fue la Cámara de Diputados el pasado 24 de abril, hoy 30 de abril, 6 días después, la avala el Senado de la República. En aquel entonces la Cámara de Diputados la avaló por unanimidad. Hoy también prácticamente por unanimidad es avalada por los senadores de la República, y así funcionarios de Pemex, del SAT, de CFE y también de Banjico, la Casa de la Moneda, podrán portar armas. ¿Esto por qué se da? Porque evidentemente en algunas ocasiones han sido maltratados, han sido secuestrados en algunos casos funcionarios de las paraestatales, sobre todo de Pemex y de CFE, son los que más violencia han sufrido en el país cuando son detenidos por grupos criminales, también son detenidos por personas que se consideran en su derecho de privarlos de su libertad y han sido agredidos en varias ocasiones. Ellos aseguran que hacen su trabajo cortando la energía eléctrica, y en otros casos son agredidos porque culpan
a ellos de que la CFE, por ejemplo, no dé un servicio de calidad. Entonces, también en general son los que más caminan por el país, sobre todo los de la CFE, los de Petróleos Mexicanos, por supuesto, y el SAT. Entonces, a ellos se les autoriza ya la aportación de armas. Es un tema muy controversial, es un tema delicado, sí, pero finalmente todos coincidieron en el Senado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, que es necesario brindarle protección a estos funcionarios. ¿Y cómo se va a hacer? Pues portando armas. El asunto aquí es no se tiene, por supuesto, la certeza de que estos funcionarios la vayan a usar de manera adecuada, ¿no? Hay que recordar que en otros casos ha sucedido también, incluso en caso de policías que han usado las armas para cometer ilícitos. Ojalá aquí los funcionarios sean conscientes y haya una capacitación adecuada a estos funcionarios que van a portar armas, a que deben hacerlo de manera correcta, ¿no? Dentro de la ley, sin llegar a los excesos, ¿no? Porque eso también se corre el riesgo que esos funcionarios ahora lleguen a los excesos y se crean, como dicen en el pueblo, el papá de los pollitos ya con una pistola y con un arma. En fin, ojalá sea para el bien de las autoridades. Hasta aquí llegamos al final de este video. Les recordamos dar sus manitos hacia arriba y nos vemos en una próxima grabación. Hasta luego.